suma de los mejores. Hola, hola, saludo muy especial, bienvenidos a la suma de los mejores. Recuerden ustedes que la suma de los mejores es el producto de varios sumandos. Y ustedes, los internautas, son supremamente importantes. Qué vaina, ayer algunos me escribieron después, Roger no me leyó, pero es que ayer me quedé sin batería. Entonces me da mucha vergüenza, no crean que no los leemos. Cuenten con eso, ustedes internautas, son unos sumandos muy importantes. Equipo técnico de Minuto 30, gracias muchachos. Ustedes permiten que lleguemos a miles y miles y miles. Eso no suena pretencioso, así es. Miles y miles y miles de internautas, porque no solamente salimos en directo a las 5 de la tarde, de lunes a jueves, sino que el programa sigue girando y girando 24 horas. Sigamos con los periodistas, que somos sumandos muy importantes. ¿O no? Rubén Darío Benjumea Moncada. Roger, qué bueno verlo nuevamente. Un saludo muy cordial para usted, para Juan Carlos, para toda la gente linda, bella de Minuto 30. Hoy decía Juan Carlos sentado allí en aquella poltrona. Ella decía. Ay, esto aquí es muy bueno. Ay, qué rico esto aquí. Qué rico esto aquí es Minuto 30. Muy bueno. Como decía Marina Hurtado, ay, qué tan Así rico es. esto aquí, tan galleta, esto tan... Hoy sol, esto tan bueno, ole. Aquí tan galleta. Ay, ole, esto es muy galleta aquí. Sí, además, ya el personal, los ¿Quién cafecitos. decía así? ¿Quién? Ay, la tía Maribel Hurtado. La tía María. Sí, La tía Marina, la tía Marina. La tía Marina. Ay, María, son muy galletas, María. Oiga, mucha Y noticia. también parecido ese Hágale, Rubén y ese hágale, Roger. Ay, no. titule. Mucha noticia importante hoy. El evento de la lista de corredor puso a moverse en las redes Apretar sociales porque mucho fanático, mucho seguidor y mucho contradictor también. Por O sea, que supuesto. movieron el tablero. De eso Por vamos a hablar, supuesto. mi querido Roger. Muy bien. Juan Carlos Hurtado Ochoa, el sobrino de la tía Maribel. Y hijo de don Juan Luis Hurtado Giraldo y doña María Cristina Ochoa. Un saludo para Héctor Londoño, es alcalde de Envigado. Muchos me preguntan que si yo nací en la costa porque yo viví unos años en la costa. No, mi madre de padres del municipio de Envigado, José Miguel Ochoa y Lucila Ochoa, y por lado de mi padre también entonces padres de los Hurtado. De los aquí, Hurtado de Envigado. de Medellín. Son de Y entonces Medellín. Héctor Londoño, es alcalde, me preguntó, hombre, yo conocí a tu abuela Lucila, porque ella ellos vivieron aquí enfrente de mi casa, me estamos hablando pues de historia patria. Ey. Y Gonzalo Mesa Ochoa, hoy concejal de Envigado, es primo segundo. Entonces ahí está, pero bueno, vamos con noticias. Eugenio Prieto Soto, candidato a la gobernación de Antioquia, estoy hablando como Luis Fernando Suárez Vélez, del Partido Liberal, está enredando la cosa. Se puso a entregar un aval en Caldas a otro candidato que no era liberal, sino por firmas. Entonces ya empezó a pisar en los callos a Julián Bedoya, que tenía candidato a la alcaldía de Caldas por el Partido Liberal. Si Eugenio entra chocando, acuérdese que usted también necesita a Julián Bedoya Claro. en el Partido Liberal para apoyarlo a la gobernación. Sí, señor. Ahí está. Bueno. Esa es una. La otra es que las encuestas están de favorabilidad para el candidato a la alcaldía de Itagüí, Diego Torres, Sí. favorabilidad para la candidata a la alcaldía de La Estrella, Liliana Ramírez. Ahí se están moviendo toda esta gente. También tengo datos, si me lo permite Roger. Adelante. Hoy hablamos con Albert Giordano Corredor, candidato a la alcaldía de Medellín. Sí. Me dio por preguntarle, hombre, ve, muy lamentable lo que le está pasando a Rodolfo Correa con lo de las firmas. ¿Y sabe qué me dijo él? ¿Qué dijo? Digo, no, pues que pasa Juan Carlos, es que eso es que había que recoger muchas firmas, porque el sedazo, el filtro es muy grande y el margen de error es muy grande y uno tiene que recoger demasiadas para que le dé el filtrico y pasar. Entonces él sospecha que de pronto Rodolfo Correa pudo haber recogido no tantas. Pero yo no entiendo, hay otros que recogieron apretadita la cosa y les pasaron. Sí, claro. Por ejemplo, ¿cuántas recogió María Paulina Guinaga? ¿Cuántas recogió Gilberto Tobón? ¿Cuántas recogió nuestro amigo Mauricio Tobón Franco? ¿Cuántas recogió? Bueno, mucha gente, no todos recogieron 300.000 ni 200.000 firmas. Va a comer la vida, Juan Carlos. Pero a Déjeme, Rodolfo yo entro. le pegaron la apretada. Para que entremos ya enseguida a analizar si quiere más de fondo. Qué casualidad, hombre. O qué... Antes de que me regañe mi ¿Qué papá, cosas? Luis Eduardo Giraldo Luis Eduardo Giraldo. Hurtado. Ese es el abuelo. Luis Eduardo Hurtado Giraldo. ¿Ah? ¿Es el abuelo? El abuelo. Muy bien. Oiga, ¿cómo se llama esto? ¿Qué cosas de la vida? Como diría su tía Maribel. Marina. O Marina, cualquier cosa de la vida, ¿no? Sentado aquí,
Rodolfo Correa en una primera entrevista fue el que él nos dijo, yo no sabía eso, que había que conseguir por lo menos 150.000 firmas. Él lo dijo porque el 40% se supone es la cantidad de firmas que salen válidas. Fue precisamente Rodolfo Correa y precisamente a Rodolfo Correa le pasa esto. Pero ¿sabe qué? A mí me decía Albert Giordano Corredor, y Rubén estaba ahí presente, porque estuvimos en el lanzamiento de la lista del Consejo de Medellín, que eso va a generar mucha polémica. De hecho, aquí vamos a estar con la invitada Lina García Gañán, si Dios quiere, ya viene en camino. Él decía, es que hasta 150.000 firmas resultan pocas. ¿Está haciendo qué? Hasta 150.000 resultarían pocas por el margen o sea, por el detalle. El 7 que parece un 1, el nombre que no está completo, de pronto el que no está en el censo. Pero por eso fue que, es que, entonces... No todas las que presentó Albert Corredor, las 320.000 se las avalaron, no dijo cuántas, pero no todas se las avalaron. O Rubén, por favor ayúdeme con el tema, hombre. Pero entonces no, simplemente yo quería decir era eso, que había que sacar una cantidad suficiente para que por lo menos el 40%, pues, por lo le digo yo que por lo menos. El margen de pero error... si son 200.000... ¿Cuál fue el margen de error del que habló Albert Corredor? No, como del 75%. Que él sospechaba. O sea, el margen de error es muy alto, por encima del 50%. Por eso hay que salir muy holgado. Muy holgado. Muy holgado para que las firmas que tienen que estar buenas, habilitadas para votar, le alcancen. Aspirar por firma va a ser un gallo. La póliza, la sanción en caso de que no logre el umbral o la votación superior al 4%. Sí, es que eso es muy grave. Las firmas. Todo eso es logística, todo eso es plata. Entonces yo le pregunté a Albert Corredor, ¿es verdad que usted consiguió una firma que hiciera la auditoría forense? Me gusta tanto ese tema, que auditoría forense suena como a crimen, como algo de CSI, como algo de mucha como de ricos. Y él nos dijo, no, yo no utilicé eso. Y es de ricos porque eso vale. Pues tiene modito también. Pero él dijo, no, yo no tuve que acudir a eso, pero sí tuve un software. Y estuvimos con ese software trabajando y juiciosos y revisando, hermano, porque sabíamos que esto podía suceder, que por firma se enreda uno. Bueno, ahí está el tema, ahí está el tema. Ahí le pasó al pobre, bueno. Ahora, pero de pronto aquí a mañana le entregan el aval a Rodolfo. Él dijo que le van a entregar un aval y quizá 2 avales. Pues mire, ya Luis Pérez le entregaron el de la Alianza Social Independiente, porque nada de lo que dijo Rubén resultó ser cierto. Lo de Piensa en Grande. Sí, él sigue esperando. Porque Misael tenía mucho... O sea, Misael no llegó con el pergamino. Estaba en otra cosa. Hasta el 29 hay plazo y sigue esperando. Pero es que ya el 29, es que ya mañana el 28. Sí, bueno, hasta mañana, sábado, a las 3 hasta de la mañana, tarde. no, hasta mañana, porque era a las 10:30 de la mañana. Estamos hablando de Luis Pérez. A las 10:30 de la mañana está inscribiéndose como candidato oficial a la gobernación de Antioquia. Oye, regáleme ya el por detalle. ya por lo menos por un primer partido que se llama Alianza Social Independiente ASI, el que preside acá en Antioquia, León Mario Bedoya. León Mario Bedoya. Y se espera que con ese aval haya otros 11 coavales. Y berraco para Luis Pérez con la Alianza Social Independiente y con León Mario Bedoya, cuando a Luis Pérez le serviría más que lo apoyaran en la gobernación un Carlos Andrés Trujillo que un León Mario Bedoya. ¿Vea usted? Ahí Luis Pérez tiene que... No, pero perdóneme una cosa. Perdóneme qué. Lo que acaba de decir es clave. Claro. ¿Será posible ver a León Mario y a Trujillo? Porque hay otra cosa que a mí me han contado. Cuente a ver. ¿Qué le han contado? Cuéntenos el chisme. Y es que parece ser... Qué bueno. Oiga, parece ser que de pronto Trujillo también tiene mucha ascendencia por allá con Luis Fernando Suárez. Sí. Sí. A mí me han dicho. A ver, hombre. Tiene ascendencia, pues mire. Y entonces. Germán Blanco esto no es puro gavirista, Luis Fernando, pero Trujillo Germán también Blanco. me han Pero es que dicho. usted me pone a Germán También Blanco me al lado han de dicho. O sea que ahí la cosa tiene que ser de pronto muy alta gama. Hay que mirar, esto apenas mirar. comienza. Pero bueno. Cerramos inscripciones este fin de semana y arrancamos. A Luis Pérez le toca... Hombre, a Luis Pérez con el aval, con la sombrillita, ya lo demás va recogiendo. Sí. Y salió pegando duro, hermano. Por lo Oiga, menos la encuesta está pegando duro. Miremos esa encuesta precisamente, miremos esta encuesta que salió en Portafolio.
Ahí la vamos a mirar porque John Freddy nos la va a... Pero eso tiene ficha proyectar. técnica y todo, porque es que pronto si Sí, me sí, dicen sí, que es sí, de sí. doble No, A, yo por eso le pregunté a Rubén, que es el hombre que Oye, le por gusta joderle la vida a Roger. los... Yo no creo que Portafolio se vaya a pero poner a sí tiene pendejear. ficha técnica, yo sé que la miro porque yo sí me puse a mirarla, por supuesto, que no, tal y Portafolio que que va a arriesgar su capital Exactamente. informativo por Lo que pasa es una que, cuestión de mire, encuestas chimba, la pues. persona que hizo o la firma que hizo esa encuesta, yo no la conocía. Pero según resolución, ahí está Rubén, mírala Según precisamente. resolución, señores. Mírela Vaya, usted, vaya. ahí la tiene. Carlos Ariel Sánchez Bengoechea. Según resolución 4139 del 11 de agosto del 22, firma encuestadora Ricardo Franco Galeano. Lo conocerán en la casa de él, pero está registrado de en los el Franco. Consejo Nacional Electoral. Lo conocen los Franco y los Galeano. De los Franco de los Franco de dónde? De los Franco de... De quién sabe Yo no qué sé, carajo ese dónde apellido serán. no sé dónde es. Bueno, entonces dice acá, no nos dicen cuántas encuestas hicieron, pero la publicó Portafolio, medio serio, dedicado a la economía. sí. Es como nosotros, serio. Luis Pérez Gutiérrez, 32.0%. ¿Cuánto? 32.0%. Ojalá no se le vaya a subir el ego al hombre. Voto en blanco, 16%, seguido por Luis Fernando Suárez, el Entonces, 12,7%. miremos las tendencias. Seguido por el 9,2% del señor Esteban Restrepo. Ahí se pega Esteban. Juan Diego Gómez, 8,4%, seguido de Mauricio Tobón, 7,3%. Ninguno de los anteriores, 5,7%. Y aquí están los de las colas, que lo de la cola. Pues yo creo que ya No, pues, después ni de te vas a ninguno de los mencionar ahí, anteriores está Eugenio Prieto con 3,4%, Andrés Julián Rendón con 2,3%, Jorge Gómez con el 1,3% y Julián Bedoya con el 1,2%. Conclusión. Apenas apareció Luis Pérez Gutiérrez. Barrió. Se movió, no barrió, se movió el tablero. No, pero Se barrió movió el además. tablero. Se movió el tablero y Luis Fernando Suárez Vélez, el curita, que aparentemente estaba ahí como que, ay no, que coalición, que estaba, se está como inflando. Se está como inflando. Porque, a menos que, bueno, ¿cómo No, estaba? pero aquí hay una pero cosa. aquí está muy lejos. Pero muy aquí- lejos. Está más lejos del voto en blanco. Claro, pero yo le digo una cosa, entonces aquí, si yo no, ¿cuál será la verdadera? ¿Por La qué? la que sacaron en... Pronósticos. ¿Cuál fue la de cuando que Luis Fernando quedó de segundo pegado de Luis Pérez? Esa fue La la... TIC, no fue. No, la TIC no, la TIC no. Pronósticos. La de pronósticos. O Centro Nacional de Consultoría. Pronósticos. Pronósticos. Eso fue pronósticos. Y Eugenio estaba ahí. Y Eugenio estaba ahí pegado. Sí, Y estaba, está- no, de hecho, empate técnico, hubo empate técnico Entre Luis Pérez y Luis Fernando, Y Luis Fernando seguido de Eugenio Prieto. de Eugenio Pero Prieto. Y insisto. aquí esto muestra todo lo contrario. Aquí sigue Luis Pérez arriba apuntando, el voto en blanco de segundo y el capellán de la gobernación, Luis Fernando Suárez, ahí Sí, está de sí, sí. tercero. Pero insisto, yo no sé si ustedes me darán la razón o no, la idea no es que me la den porque ustedes también tienen Ajá. criterio. Y eso es lo más bonito de este programa, porque tenemos inteligencia, somos interesantes, somos No, calificados. pero siquiera pues lo reconoce, ¿no? No, Sí. pero imagínate. Es que los humanos somos todos. Ustedes, nosotros, ellos. Mire, si Luis Fernando Suárez Vélez es inteligente, puede capitalizar una esquina de la campaña, y si Luis Pérez es inteligente, puede fortalecer la otra esquina. Posiblemente. Se tienen que pellizcar Mauricio Tobón, Juan Diego Gómez Jiménez, los que ya habían empezado con todo este cuento, a ver en qué esquina se van a poner, o si ellos van a generar la esquina. Sí. Porque a mí me preguntaba Mauricio, no, pero entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿y mi esquina qué? Pues fue lo que yo me había entendido. No, pues es que no paga nada, es que esto está empezando. Después del sábado, cuando ya terminen las inscripciones y termine todo, empezarán otras encuestas y ellos tendrán que salir y tendrán, por lo menos yo no les conozco, al único que le conozco y plataforma de gobierno fue a Eugenio Prieto Soto, quien habló de las 30 propuestas hace unas semanas en el Hotel Sí, del exactamente, Poblado. el único, ¿O a quién sí. más le conocemos? No, propuesta no. Óigame, mire, la ficha técnica sí la tiene. Se Pues que debe realizaron 1.758 encuestas. Sí, señor, qué Se re- bueno. Lo que yo no sabía es Qué que hermosura. esta encuesta se ¿Dónde la hizo en hicieron? Medellín. Ah, ese es Medellín. Es en Medellín, porque aquí está ámbito geográfico, diferentes comunas de la ciudad de Medellín y habla de todas las comunas y Entonces, barrios y con municipios. mayor razón es representativa. Le voy a decir por qué. Por la sencilla razón. Recuerde que
Luis Pérez Gutiérrez ganó en el 2016 fue por los votos que le pusieron por fuera del área metropolitana, doctor, porque en el área perdió. Y esto aquí muestra otra cosa. Aquí muestra que es muestra otra cosa, que tiene... es muy apetecido en Medellín. Pero aquí hay que decir es que una Luis cosa. Pérez fue alcalde también. Pero es que aquí hay que decir una cosa, mis doctores. Señor. Y las ¿Esto obras es más intención importantes de voto y las obras más importantes de Luis Pérez están en Medellín. Así totalmente. Petrocable, los parques Las Luces. La doble calzada Las Palmas, Sí. el parque, el Plaza Mayor. Y no crea, ese túnel de Oriente lo terminó él, pues me da pena. Él destrabó. Él destrabó eso, Recuerden lo que terminó. Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo No Valderrama querían. amarraron esa Luis vaina. Alfredo quería. Pero quedó apretado ahí todo. Por eso, Luis Alfredo lo empezó. Luis Alfredo se ganó la pelea con todos los comités ecologistas de Santa Elena. Y Fajardo lo frenó. Y Luis Pérez lo destrabó. Lo destrabó y lo terminó. Porque a todo señor, todo honor, Luis Alfredo Ramos sí le metió la ficha a ese túnel. Y allá fue con el encantador de serpientes, Andrés Julián Rendón, a inaugurar el puente. ¿Andrés Julián? Recuerden, claro que era alcalde. Alcalde de Río Negro. De Río Negro. Con caregastritis. Con ese carisma que Cara tiene de Andrés reflujo con Julián. aguardiente. Bueno. Con esa... Venga, tengo noticia. Muchachos, Jesús Aníbal Echeverry nos invita mañana a la 1:30 de la tarde en las Torres de Bomboná. Alianza Juntos. Aquí es lo que dijimos ayer de Jesús Aníbal. Espera, yo mañana en la tarde voy para el concierto de los hermanos Lebrón. Jesús Envigado. Aníbal va en la coalición Cambio Radical Partido de la U y se escogió el 21. ¿Qué tan berraco? Y llegó el todo un último. patrón allá. No, se llama Alianza Juntos. No, pero no lo escogió. No, lo dieron. Le tocó. Le Ah, tocó no, y se sí, emberracó. Y tengo la historia. Y bravo y todo. Bravo, se enojó. Roger. Y tengo fuente. Pero hágale usted. No, es que me da pena que porque a veces titulamos las cosas y se nos embolatan. Sí, eso es la cierto. nota es corta. Hágale pues. Eugenio Prieto Soto, y por eso está bravo Andrés Fernando Mesa Valencia, diputado liberal, Sí. porque usted sabe que siempre el lío es con la entrega de los avales. Sí. Y hoy los avales los está entregando Eugenio Prieto, que es el candidato oficial del Partido Liberal a la gobernación. Entonces me cuentan que en el municipio de Caldas hay un concejal liberal que se llama Santiago Fernández, Sí. del equipo del senador o del ex senador más bien, Julián Bedoya. Y hay otro señor que se llama Jorge Mario, el profe Piolo, que estaba como candidato por firmas a la alcaldía, y Eugenio Prieto viene y le entrega y le dice a Jorge... Caldas, estamos hablando de Caldas. Le dice a Jorge Mario, el profe Piolo, venga, yo le doy el coaval liberal a usted también con sus firmas y tú das su vaina. Y desconoció a Santiago Fernández, concejal liberal de Envigado, del equipo de Julián Bedoya, quien también está aspirando a la alcaldía. ¿Qué va a decir Julián Bedoya? Y que está en el Este man partido. que hermano. Y que está en el partido además. Este man, ¿qué hermano? Claro. Yo Entonces, creo que ahí esto empezó ya como a coger buque. Eso por un lado, y por el lado que ustedes mencionaban ahora, Luis Pérez con aval de la ASI, León Mario Bedoya, candidato a la alcaldía de Itagüí por la ASI. ¿Quién necesita más Que Luis Pérez? ¿A León Mario? el partido de Fajardo. O a Trujillo. Muy bien. El partido de Fajardo. Oiga, Porque Julián oiga. Bedoya no ha definido que aspira a la gobernación. Todavía no ha definido. No. Oiga. Yo es que ya no definió. No, ya. Desde aquí al sábado. Sí, de aquí al sábado no hay inscrito. No, ya no definió. Oiga, pero mire qué paradoja. Nos dejó el relato recuerdo de la fiesta en Andrés Carne de Res, el Sí. mejor día del periodista en muchos años. Sí, de verdad que ¿O sí. no? Sí, totalmente. Oiga, lo que acaba de decir Rubén, la Alianza Social Independiente, el partido que uno identificaba con el a Fajardo. Sí, claro. Es el que apoya ahora a Luis Y Pérez. le tengo dato. Así es. Fajardo Fuente anoche nos dijo, estaba Rubén presente. Yo pongo a Rubén para que Rubén diga, para que usted no me vaya a pelear Para que no aquí. vaya a decir que se está Que inventando Fajardo ustedes. le anda diciendo a los de la CIA, por favor, deslíguenme de ahí, hermano. ¿Qué le qué? Que no lo metan mucho en ese paseo, ¿no fue eso? Fue del Partido Verde. De Fajardo no. En el de De Alianza Daniel Verde. Duque. A ver, ¿cómo es la cosa? Ayer nos enteramos. Una fuente. Yo también estuve ahí. Ayer nos enteramos. No. No, Sí. Fue en la noche. Yo también, anoche hablamos de eso. Ah, No, Daniel Duque, o sea, nos contaron que Daniel Duque mandó a decir que por favor lo desligaran de Fajardo, que él no ¿Daniel tenía Duque? nada que ver con Esa Fajardo. parte no la supe. esa Que parte- Daniel Duque pero dijo, ese sí es no, bien bobo. yo ¿En serio? soy, sí. No me puedo creer eso. Ahí le cuento. si el que más le sirve a Le Fajardo. Pero a él le gusta, no, es que a Daniel le gusta es por turbo. ¿Cierto? O sea, Dar él la vuelta. viaja a Bogotá por turbo. Le gusta dar la O vuelta. sea, le gusta dar la vuelta porque Daniel Duque hace lo que le mande Claudia López y su señora, ¿cómo se llama? Angélica Y Lozano. Y Angélica Lozano. Lozano que quedó él. Le voy a decir otra cosa. Y aquí Jaime Roberto Cuartas Ochoa,
quien perdió la encuesta para ser candidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Verde, aseguró que él no aspiraba nuevamente al Consejo de Medellín en caso de que no le dieran el aval para la alcaldía, y por ahí anda haciendo videos y yo decía que sí, que va a aspirar otra vez al Consejo va a aspirar, de Medellín. claro, Sí, claro. yo también lo haría. Basta. Ya pueden Bueno, hacer. bueno, hagamos muchachos un corte para mensajes Para traer la invitada. para que nuestra invitada entre ya mismo. Pletórica. Contenta está esa mujer, feliz. Vamos a Más decirle feliz la que verdad. Juan Ricardo, ¿Y por qué? hermano, media- Oiga, y a propósito, un saludo. No lo duden, pues, somos la suma de los mejores. El próximo 29 de julio hay un evento de Feria de Flores que no nos podemos perder. Fiesta de Cuadra en el centro de eventos Centauro en el Parque Norte. Allí van a estar el Combo de las Estrellas, va a estar Afrosound, van a estar los Trovadores de Medellín, va a estar Mateo Jiménez Dinamita, van a estar muchas agrupaciones. No nos podemos perder este evento el próximo 29 de julio en el centro de eventos Centauro. Cordialmente invitados. Ciudad Extrema. No te pierdas Necrópolis, una miniserie donde conocerás toda una historia del Museo Cementerio San Pedro de Medellín. Solo el minuto 30 Play. Minuto 30 Play. Vamos a hablar de listas al consejo. Entonces voy a terminar lo que le estaba contando ahorita de su amiga Echeverri, que me cuentan que estaba muy bravo porque Natalie Vélez, eso tiene que ver con la persona que está aquí sentada, porque va a ser lista al consejo de Medellín y conoce a Natalie Vélez, y esto es todo un enredo como de las familias que finalmente terminan o queriéndose o algunas odiándose. Entonces eso Aníbal Echeverri quedó muy bravo porque Natalie se le adelantó y se fue a hablar con Juan Felipe Lemos, senador de la República por el partido de la U. ¿Quién se habla con quién? Natalie Vélez. Y No, además la ella habló capital- con Parodi. Recuerde, no, que fue con Juan Felipe Lemos, que me contó a mí con el senador. Pero si fue más berraca, entonces lo fue con senador y representante. Ah, no, porque estamos hablando del partido de la U. Partido de la U. Sí, pero como es una coalición. Porque Parodi es Cambio Radical. Por eso. Por eso, entonces habló con los dos, más berraco Más todavía. berraca, Y acomodó al marido, que usted ya lo mencionó Sí, al ayer. Guajiro. Sí. Bueno, si no es el marido de ella. Sí, claro, el Guajiro. Bueno, entonces Al lo mariachi. acomodó allá y entonces Jesús Aníbal Echeverri quedó muy berraco porque lo mandaron para el puesto 21. ¿Por qué? Porque Jesús Aníbal es la ñaña de Juan Felipe Lemos, porque él está en el equipo hace rato trabajando allí. Pero le voy a contar Ahí una está. cosa para entender. Entonces lo cambiaron por Para Natalie. la versión. Realmente Natalie Vélez llegó a Cambio Radical, llegó allá por intermedio de Mauricio Parodi, y con ellos lograron embutir al marido, al Guajiro, como un chorizo allá lo metieron. El tipo es un bacán porque yo lo conozco, un tipo encantador. Yo no sé cómo le irá a ir. Bueno. Y yo no sé también si Natalie va a ser capaz de endosarle de los 20.000 votos que sacó Bueno. allá. Pero él llegó, entonces por eso debe ser la molestia Ay, de Peluche, porque Peluche entró allá por el Peluche. partido de la U. Y otro elemento más. ¿Usted por qué le dice peluche? Santi No es, no, Santi yo no le Martínez. digo, o sea, si le dicen allá. Sí, así le digo. El otro elemento es Santi Martínez, también en esa lista. Santi Martínez, ¿cómo le aspirando parece? al Consejo de Medellín, entonces. Pero Santi Martínez sí debe ser, porque usted mire que ahí coincide, porque es que el primero es de Cambio Radical y el segundo, el Santi Martínez, ¿de quién es? Del partido de la U. Bueno. Oye, pero yo me pierdo en algo. Santi, ¿con qué matiz está? Porque... Partido de la U. Sí, pero ¿por qué Juan matiz? Juan Felipe Felipe Lemos. Lemos. Juan Felipe Lemos. Se pasó de donde Germán Hoyos. Espere, papi. ¿Y de quién era Rodrigo Mendoza Vega, a quien le quitó la curul? De Juan Felipe También Lemos. era Juan Felipe Lemos. Claro, O sea, y toca- le quitó la curul, y se le metió al matiz y va a aspirar al Consejo de Medellín. Claro, y al paso ¿Y la que pilla? va, le va a tocar juntarse ¿O no? a Es- comer postre con Rodrigo Mendoza y O sea, le toca a Rodrigo Mendoza le toca tragarse un sapo bravo. ¿Quién irá a ser de esas claro. personas, de esas dos curules de esta alianza, la compañera o compañero de Lina García Gañán, quien va a aspirar nuevamente al Consejo de Medellín por Medellín nos une? Ese es el grupo significativo de ciudadanos por el cual está candidatizado, porque ya se inscribió, ¿cierto? Ya se inscribió Albert Corredor a la alcaldía de Medellín. Bienvenida,
a la suma de los mejores, un sumando muy importante usted también, Lina García Gañán. Muchas gracias, Roger, muy complacida con Benjumea, con Juan Carlos Hurtado, de compartir Benjumea. acá en la suma de los mejores. Y feliz el día de hoy. Está feliz, cuente por qué, pues para que la gente de su propia palabra, de su propia voz y con su rostro radiante sepa. Bueno, yo lo dije esta mañana, para mí es un renacimiento en mi vida pública, después de un accidentado cuatrienio desafortunado en el Centro Democrático, donde primaron los intereses de algunos pocos, intereses machistas, que nos llevó al extremo de estar matoneadas, amenazadas, tener amenazadas contra la vida. Hoy me siento más cómoda en un grupo significativo de ciudadanos donde, como ustedes lo vieron hoy, presentamos una lista de lujo, más del 70% somos mujeres, 14, para ser exactas, tenemos la primera mujer candidata trans en nuestra lista en la historia del Consejo de Medellín, Juan Carlos. Tenemos personas que representan el sector del bienestar animal, de los adultos mayores, de los jóvenes. Tenemos a Valeria Díaz, una niña muy carismática, presidenta del CDJ, a Juan Polanco, que también lo conocieron mucho en su momento, fue edil de la Comuna 6, también con amplia experiencia en la Secretaría de Participación, Martalina Sánchez, bueno, un montón de personas, candidatos Oscar Sánchez fue candidato a la Asamblea en el 2015, tenemos CMJ del año 2001, digamos gente con mucho recorrido social, comunitario y político, y eso hoy estamos haciendo esa apuesta. Entonces mi felicidad pues básicamente es porque Medellín es un equipo diverso, incluyente, empático y que le permite a uno ser lo que quiere ser. Yo no quiero más mordazas en mi vida pública. Hoy la gran inquietud, luego de conocerse la noticia, pasa por el ámbito jurídico. Sí, ¿Por qué señor. por el ámbito jurídico? Porque la gente, ¿cómo así que por Medellín nos une? ¿Acaso Lina García Gañán, que eso nos lo va a explicar? Primero, si usted siguió en el Centro Democrático, si la echaron o no la echaron del Centro Democrático, si renunció o no renunció al Centro Democrático, qué pasó con la curul del Consejo de Medellín, y en todo ese cuento, para tomar la decisión de aspirar por el Sí. movimiento Medellín nos une por firmas, qué implicaciones pueda tener, porque todo el mundo lo primero que nos preguntaron, ¿se va a enredar? Y yo también lo pensé. Entonces, explíquenos, ¿cómo dejó usted al Centro Democrático? ¿En qué caso? ¿Cómo quedó usted allí para tomar hoy la determinación de aspirar por firmas y no le vaya a estallar una demanda como le pasó a Roy Barreras y como le pasó, y como le han pasado a algunos concejales y diputados también? Bueno, esa pregunta es muy importante y la voy a responder en mi calidad de abogada, no como candidata ni como concejala. Voy a tratar de ser lo más práctica posible para que quienes nos ven nos puedan entender. Primero, decir que el Centro Democrático con respecto de Natalie Vélez y de Lina García fue condenado en el Consejo Nacional Electoral por violencia política contra la mujer. Yo creo que ese es el gran punto de quiebre y es el primer precedente en el país. Recuerden que hace poco salió la ley incluso de violencias de género en participación en política, que está pendiente de ser sancionada por el presidente de la República. Entonces digamos que eso nos aleja a nosotros o nos sustrae del tema del caso de Roy Barreras. Lo de Roy Barreras es un tema distinto del partido, tengo entendido que el primero renunció, después lo expulsaron, pero nosotros venimos acá desde el año 2021 en un proceso donde claramente ustedes lo vieron y también fue probado en la sala plena, nos suspenden injustamente de manera excesiva el derecho al voto, incluso estuvimos 6 meses en la corporación sin derecho al voto. Dentro del proceso se logra aprobar y el CNE así lo declara en sala plena, donde incluso 2 magistrados del CNE lo votaron, pues que nosotros teníamos la razón, nos devuelven el voto y eso se sigue. El proceso sigue caminando y para no alargarme y extenderme en la explicación jurídica, se dan cuenta incluso que hubo fraude procesal y digamos en la máxima instancia del partido donde está el doctor Marco Velilla, que fue consejero de Estado, que hoy está en la Veeduría Nacional del partido, él anula todo el proceso porque se da cuenta que hay todas esas irregularidades contra nosotros o en el caso de nosotros. Obviamente eso sigue en el CNE, nosotros también estamos viendo otras vías porque yo siempre lo dije, creo que en varios programas, y es que yo jurídicamente cuando empezó esa pelea, iba a llegar hasta las últimas consecuencias desde lo jurídico, que tenemos pues obviamente las acciones internacionales en Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también el derecho al buen nombre. A nosotros nos matonearon en redes, los sectores más extremistas del partido, el partido filtraba
creo que lo leía de pronto a usted o no sé si a otro periodista, donde decía, a Julio González no le han podido aperturar el proceso. Así es, sí, yo lo leí aquí. Eso es al señor Rubén Darío Benjumea. Ese es cliente de Rubén. Exactamente, y a los 10 minutos a nosotros, después de la elección de la presidencia en el 2021, ya nos habían hasta quitado el derecho al voto, no había un Pero auto de entonces, doctora apertura. Lina, hasta el momento ustedes tienen un delito que es el de violencia contra la mujer y eso ya está Eso. decretado por el Consejo Nacional Electoral. Además de ese insumo para no tener problemas de doble militancia ni nada de eso, ¿qué otros insumos hay? Desde Bueno, los- hay un insumo muy poderoso y es que el grupo significativo de ciudadanos, es decir, las firmas, es una ficción legal, no tiene personería jurídica. Yo que no hubiese podido hacer, irme para el Partido Conservador, irme Liberal para el y tal, Partido ok, muy Liberal. bien, ok. Es el mismo, digamos, un caso muy similar a lo Carvalho. que está haciendo, a lo de Carvalho, y un caso muy similar a lo que está pasando con Luis Bernardo Vélez. Luis Bernardo venía del grupo También. de Independientes, está recogiendo sus firmas, y Independientes ya tiene su personería jurídica y él tiene actuaciones dentro de la bancada donde sigue firmando Al sí le como puede estallar, bancada él dice que no, pero le puede estallar algo. de Independientes. Exacto, Entonces, él nos pegó una apretada en el periódico El Colombiano que Juan Carlos y yo Nos habíamos puso en sido, entredicho. habíamos sido los responsables de esa versión, pero eso queda ahí como No, en la el versión limbo. sigue, para mí la versión sigue Para mí vigente. también sigue, claro. El que no la ve es él, Él claro, no la pero es quiere que ver. Luis Bernardo es el político, un tipo muy querido, de un Sí. humor negro, sensacional, pero un petardo como político. Mire, vea, Oiga, y que con ese todo hombre estaba respeto. en un grupo significativo de ciudadanos, y se queda ahí, renuncia con un video, renuncia pues como de palabra, porque yo no sé, y espera que le transformen el grupo significativo en un partido, y sigue actuando como bancada En vez de haberse ido. quién, de él mismo. No sé, yo creo que no, él está firma metido con en- el Mocho Romero en bancada para las citaciones de control O sea que político. sigue- o sea que Natalie, sigue- Natalie Vélez y Lina García nunca más volvimos O sea, ustedes- a firmar pero- como bancada ni debates de citación Doctora de Lina, control pero hay político. otro detalle. Primero, yo le preguntaba si usted renunció, la expulsaron, porque tengo entendido que usted quedó en un limbo. No le Exacto. definieron nada. Es Entonces que ni esas me son las echan, ni me dicen. Es que la y entonces- pretensión de Centro Democrático era que ustedes renunciaran y ustedes no renunciaron. Exactamente, y nos dejaron en un limbo, ¿por qué? Porque el partido entre sus estatutos gradúa las faltas. A nosotros nos colocaron una falta gravísima que la consecuencia era la cancelación de derechos como militante y la expulsión, y ellos cambian la sanción y dicen que simplemente no podemos representar al partido pues dentro de la corporación Consejo de Medellín, no podíamos aspirar a la mesa directiva, seguro por entorpecernos y no bajar a Julio González Villa en su momento. Entonces a nosotros nos dejaron en un limbo, pero yo quiero contarles, esto no es primera vez que sucede en el Centro Democrático. Recordemos a la senadora Amanda Rocío La Llanera, senadora en ejercicio, eso nunca había pasado en el Congreso de la República por el Partido del Centro Democrático, y faltando a las 12 de la noche la doctora Nubia Estela Martínez, que yo considero es de lo fatal que le ha podido pasar al partido, De lo más lamentable, parecido a Julio Enrique González Villa. o sea, de lo verdad, peor, de lo peorcito. ha llevado Por el eso. partido al abismo. La llama y le dice, senadora, no le vamos a dar el aval. La senadora se inscribe por Cambio Radical, ella pues no sale electa, pero digamos que también ella nunca fue ni expulsada ni sancionada, y pues uno tiene su aval por derecho propio. Entonces yo hoy tengo una tranquilidad, primero por el precedente de violencia política contra la mujer, donde claramente de manera malintencionada lo que querían era acabar con nuestra carrera política, y la salida del grupo significativo de ciudadanos, una ficción legal donde no hay personería jurídica. Pero más esa, porque la primera, se más suman, esa pues. digamos que se suman Es que la otra porque es como pero cuando... la otra pues realmente políticamente, es que me maltratan. No, Pero porque entonces yo me voy- Sí, ahí es donde yo no, también, pero hay una resolución del CNE, y de hecho el proceso se ha seguido. Hay una resolución donde el CNE, donde los declara a ellos culpables. No es que le dijeron, no, usted les Por pegó, las supuesto. amenazó. Entonces digamos Pero- que lo de nosotros se prueba básicamente en eso. El maltrato, las amenazas, la violencia política contra la mujer. ¿Qué opción tenía yo? Pero perdón, hay más otro allá? ingrediente allí. Y es que, a ver, yo no le defino a usted, Roger, si se va de mi casa, si se queda, si me paga el arriendo, no me lo paga. Yo no le defino nada. Ajá. Usted llega un momento que lo dejan, entonces yo quedo en libertad, porque ya no le definieron. Entonces ya tiene lo de la violencia de género. No le definieron nunca su situación en el partido. No lo definieron. Ella va y aspira Pero- por un movimiento, por firmas, que me parece que ese es un buen blindaje para no Más para me gusta, a mí me gusta realmente lo de la ficción. lo de la ficción de la Que firma. lo de la firma, porque además ya tenemos un precedente clarísimo que lo hemos Daniel tratado. Carvalho, Daniela Car- Maturana. Ahí está.
que siempre dijimos, Claro. ¿cómo así que este aspirante al Consejo de Medellín por Creemos decidió presentarse existiendo todavía Creemos, porque Creemos Pero es que ellos existió lo hicieron de hasta el manera- 31 de Nunca diciembre de cancelaron 2000. la personería Por eso no se jurídica. canceló. Pero la diferencia es que ellos hicieron eso de manera dolosa, es decir, querían Por- hacerlo, en cambio en el caso ya la llevaron Por acá, eso, claro, por el Por eso maltrato. digo, pero con el precedente uno diría, me gusta lo de la ficción, que lo otro pues digamos que es interesante desde el punto de vista de la tranquilidad que se les da a ustedes para tomar una decisión. Es que uno no puede estar donde no lo quieren, Pero- donde lo maltratan sí, claro, además. obvio. Pero Pero y también- además, un paréntesis, Claro, para darle pero la todo- palabra, pero todo- darle la palabra a Rubén. Rubén también Venga, viene. yo le doy la palabra, yo no sé qué va a decir, pero déjeme, Pero también le tiro la no es que me palabra por interese este mucho, lado. sí. Usted que ha estado defendiendo, digamos, pues, la postura Postura de Julio Enrique. de las personas que dependen de aquellas que los maltratan, y específicamente dentro de esa bancada, Julio Enrique González Villa, que usted ha hablado tanto de eso. Usted siempre ha dicho, hombre, aquí hay que conseguir elementos probatorios para que a este señor en el partido no lo acepten, ¿cierto? Así es cierto, pero ni siquiera el comité de ética que tiene el partido funciona, o sea, funciona para uno, es una... Para los de Ruana. Hacen investigación para los de Ruana. ¿Y qué pasó con él? O como dirían en otras partes, es como de una supervisión selectiva. Sí. O sea, a unos sí, a otros no. Con él simplemente que él se fue a rasgarse las vestiduras allá a la dirección a decir que les armaba no sé qué si no le daban el aval. Por eso, seguro, entonces- por cómo ha sido tan grosero. le dieron el aval o no? Sí, claro, le dieron el Entonces, aval. entonces, mire. El número 7 le tocó Número 7. al O sea, doctor eso sí que es una ficción. Julio González. Eso sí que es una ficción de querer defender los derechos de la mujer, los derechos a la equidad, o cualquier tipo de derechos. No se logra al interior de una colectividad hasta el Pero hay punto otro detalle. que pasa esto. Entonces, eso sigue siendo pues realmente Roger, para mí una... pero hay mire, otro yo- detalle, dicen que, eso ya lo confirmará si de pronto que eso se escucha por ahí, que Rocío Araújo Oñate, quien es la dama de hierro en el Consejo de Estado de la sección sí, quinta, sí. no está muy lejana de probablemente de esa teoría del caso donde podría Lina García Gañán jugarse el tema cuando la demanden, porque los ciudadanos preocupados aquí existen en política. ¿Que Eso es demanden cierto. a quién? A Lina. Claro. Claro, porque lo más, o sea, yo creo que cualquier ciudadano preocupado Gente que está está esperando preparada. que usted gane o que sea electa nuevamente como Para concejal, radicar de una vez meterle, hasta el 70. meterle la demanda ante el Consejo Sí. de Estado. Pero bueno, eso es normal. Ahora, yo creo que también depende del abogado que uno consiga, conocedor de las normas electorales, también depende del magistrado que sea ponente del caso. Que le corresponde el Porque caso. mire, por ejemplo, recuerde lo que a usted le pasó, doctora Lina, con José Nicolás José Duque Osa. Nicolás Alfonso. Que vuelve al Consejo de José Medellín, si no estoy mal. Nicolás Alfonso Duque Osa. ¿O no? Que estaba en el partido de la U, lo expulsaron del partido de la U por participar en el uribismo y no hubo poder Por humano. apoyar a Oscar Iván. Se amarró, Exacto, se no hubo amarró a la poder curul. humano, no hubo poder, tembló la tierra y no se Es paró que de la curul. explíqueme esa doble moral, Rubén. Cuando me tenían que entregar la curul a mí, entonces se hicieron los locos o los muertos. Pero ahora que soy yo, entonces ya si no funciona y yo me estoy quedando con una Así curul es. de Centro Democrático. Bueno, déjala aquí un instantico, vamos a hacer un corte para mensajes, ya volvemos con ese tema, que no lo vamos a resolver aquí, por supuesto. Usted es la que está Pero arriesgando. intentaremos. Ya regresamos. No lo duden, pues, somos la suma de los mejores. El próximo 29 de julio hay un evento de Feria de Flores que no nos podemos perder. Fiesta de Cuadra en el centro de eventos Centauro en el Parque Norte. Allí van a estar el Combo de las Estrellas, va a estar Afrosound, van a estar los Trovadores de Medellín, va a estar Mateo Jiménez Dinamita, van a estar muchas agrupaciones. No nos podemos perder este evento el próximo 29 de julio en el centro de eventos Centauro. Cordialmente invitados. Minuto 30 Play es la aplicación de video a la carta totalmente gratis. Descárgala ya en tu tienda virtual Google Play o App Store y podrás disfrutar de los mejores contenidos digitales actualizados minuto a minuto.
pues, somos la suma de los mejores. Un saludo para Sebas Vallejo, ahí está participando mucho, José Fernando Orrego, perdón, Víctor Pérez, Diego León Posada. Oiga, y Sebas Vallejo, pues no está pues como muy contento con usted por lo que yo le leo aquí, porque como que de alguna manera él siente que usted le quedó mal, fue a Centro Democrático, que es lo que yo le leo acá, usted le quedó Eso mal. fue cuando se generó el ruido del pacto de usted, Chuscarito. Natalie, Paulina y Albert Corredor, los 4 que terminaron separados de la bancada Los de Centro forajidos. Democrático, que fueron maltratados como forajidos. Digo yo maltratados es porque separé las dos palabras, porque eso es tratar mal a una persona, y ustedes fueron mal tratadas genéricamente. En fin, ¿usted qué puede Roger, yo me quiero responderle meter acá de abogado del diablo. hombre. Antes de que... Nosotros cuestionamos mucho sobre el pacto de Chuscalito, Sí. que ahí fue donde se generó como esa polémica cuando iban a escoger presidencia del Consejo de Medellín. Sí. Pero cuando ya uno empieza a escuchar, tras bambalinas muchas cosas, vea, la polémica es válida, pero el maltrato no. A mí ya cuando me tocan la intimidad, Claro, cuando se claro. meten con... a mí eso me parece que ahí sí Por no... eso lo del sí, maltrato. yo podemos discutir aquí, Claro, pero no ya meternos en lo personal, no, eso es bajo. Y antes de que Lina conteste, a mí tampoco me preocupa lo de los pactos. Pacto de Chuscarito, todas partes pacto hay. de Ralito, pacto del Caguán, pacto Pacto de de- Indiana, es- pacto de coaliciones, aquí, pacto de alianzas. allí, consorcio temporal. Eso. Eso es lo de menos. Eso es lo de Eso menos pasa porque así siempre. es la política. Es a punta Así de es la estrategia. política. ¿Cuántas cosas no hizo César Pérez García Ay, en la María, asamblea el que comandante. tumbaba? ¿Cuántas cosas no hizo Julián Bedoya en la asamblea que descabezaba políticos Sí. y que nadie le preguntaba nada? No. Claro. Yo creo que eso, pero lo del maltrato yo sí creo. Eso Y es. la única evidencia que tienen, por lo menos lo que serán los Procuraduría o los organismos o el CNE o el que sea, para poder ratificar que sí hubo un maltrato, por lo menos de la gente de Centro Democrático, contra ustedes, fue el comportamiento de Alfredo Ramos, del dinosaurio de Julio González Villa y de otros ahí en contra de ustedes. Que fue humillante la Que cosa. eso fue absolutamente humillante, exactamente. Mire, por ejemplo, me contaban Esos montajes en estos que le días hacían. el montaje que le hicieron a Corredor cuando tenía un muchachito cangureándolo y su esposa En una UCI. en una UCI. Y le hacen un Yo montaje. creo que hubo extralimitación de acciones ahí que es completamente reprochable. O sea, en política le cabe lo que sea. Claro. Pero debe no haber con las unos- personas. Debe haber una línea delgada Una como línea. diría Fajardo y no pasarla. Sí. ¿O Bueno, no? ¿qué dice Lina? ¿O no? Completamente de acuerdo. Yo creo que hay unos códigos, unas líneas delgadas que no se deben superar contra el buen nombre de la persona, contra su intimidad y contra su vida. Yo recuerdo mucho una llamada de Paulina Aguinaga, que me la hace días después de lo que pasó en noviembre, y me pregunta, ¿estás bien? Y le digo yo, sí, estoy bien, Pauli, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que me llegó una amenaza al celular. Que éramos objetivo militar del Centro Democrático. Objetivo De- militar del Centro Democrático. De Esto, un por Dios. número pues desconocido, eso está en la fiscalía. Yo le dije, Pauli, lo siento mucho, a mí no me ha llegado nada. Pues yo que cuelgo inmediatamente me llega y También a le Natalie llegó. le llegó a los 2 o 3 minutos. Ah. Entonces allá hay un tema sistemático que se logra probar. Yo pues le mando un saludo a Sebastián. No lo conozco, yo creo que esto es un tema de democracia, cualquiera puede opinar, pero yo no puedo opinar de un pacto donde no estoy. Y les voy a decir por qué, porque nosotros claramente teníamos la intención desde el Estatuto de la Oposición que una de nosotras ocupara la mesa directiva, fuera en presidencia, en vicepresidencia primera, en vicepresidencia segunda. Y llegamos a una reunión de la bancada del Centro Democrático y explíqueme pues Daniel, estaba Daniel Duque, estaba Carvalho y estaba, estaba Luis Bernardo. Entonces, como nosotros no nos poníamos de acuerdo, éramos 4-4, dicen, yo no pues puedo decir lo que haya sido así, pero que habla Luis Bernardo con el expresidente Uribe y que le dice, no, entonces los otros 3 compañeros de los otros partidos desempatan la bancada. Ah, Hombre, pero eso sí. haberás visto Sí, que sí, es que sí, la ley sí. de bancadas éramos 8. Que un Entonces, tercero claro. entrara a definirlo de una que un bancada. tercero Claro, de claro. otro partido y cuántas veces le dijo el doctor Duque a Uribe que los 6.400 falsos positivos y bueno, un montón de cosas que uno no entiende. Pero para eso ¿de estaba dónde de acuerdo. ¿Dónde salen ese tipo de alianzas? Entonces, lamentablemente el que no conoce es como el que no ve.
Lo respeto mucho al muchacho, que me Dios lo bendiga, pero pues primero ¿Cuál? a Sebastián, el que... ¿A Sebastián López? No sé quién. Al pues, Sebastián que al que manda el mensaje. que Dios lo bendiga. Pero De tiene todas maneras, que muchas estar, gracias. Uno tiene De que todas maneras, estar... muchas gracias, hombre Sergio. Uno tiene que estar realmente en los sitios y en las situaciones para poder dar sus propias conclusiones. Entonces yo creo que las formas no fueron. Y le digo otra cosa, otro agravante, como dice usted. Simón Molina estaba en esa disputa y después dejó tirado al Centro Democrático. Después de que también Claro. Entonces dígame cuál es la intención. Y fue uno de los que tragó en el primer año de Daniel Quintero, entonces. Entonces, ¿Qué garbo tenía para criticarlos a él? Pero venga, hay una cosa cierta, pues, es que es de todo un poco, ¿no, Rubén? Pero venga, una cosa que no se está negando acá es lo de la burocracia que dice Sebas Vallejo, pues El que quita y- el y vale que da la y pena, quita y vale se la pena vuelve. aclararlo, porque aquí se ha hablado de, ustedes han tenido burocracia, él habla de Albert, Lina, Natalie, etcétera, que tuvieron burocracia. Claro, Simón Molina también tuvo Por eso burocracia. lo estoy diciendo. Sebastián López también. tuvo burocracia. O sea, todos empezaron. Es que la política es así. Yo no Es que entiendo yo no sé por qué cuál es- satanizan la burocracia, cuál es hombre. el problema. Es Mira, una ¿Cuál es estos el días- problema de eso? pero es que pues, llegamos como a un nivel de moralidad o de ética hipócrita en este país, que se habla de las coaliciones. Esta semana, recuerden lo que pasó en España. Recuerden lo que pasó en España, las votaciones. Feijóo contra... Exactamente. Y entonces, Pedro Sánchez. ¿de qué se ha venido hablando? De cómo lograr la coalición de gobierno para poder gobernar. Las coaliciones de gobierno a niveles municipales, departamentales y nacionales son lógicas y necesarias, además, aquí en Colombia, en España y en donde existen las democracias, porque se sabe que un gobierno, si no tiene coalición que lo apoye en el Congreso de la República, por ejemplo, hombre, le va a ir muy mal. Para muestra el botoncito de Petro con la dificultad que ha tenido para sacar adelante sus proyectos de reforma, ¿cierto? Así, epa. Así es. Ese es el ejemplo. Sencillo. Entonces, Bueno, en todo caso, quería decir eso. Sí, burocracia han tenido, o no, pues. Yo digo una cosa que es muy importante establecer. Hay muchos sectores radicales dentro del partido que querían que nos sacaran, que nos expulsaran y que no nos dieran el aval. Y ahora que yo estoy aspirando por otra parte, que recogí mis firmas, pues también entonces representa un problema. No. Son unos angurriosos envidiosos. Yo ya no soy un problema para el Centro Democrático. Es más, Julio, por poner un ejemplo, no tendría ni que preocuparse por Lina García. Sus enemigos en la contienda electoral están en su bancada. Los que lo pueden dejar por fuera están en su bancada. Ah, no lo Entonces, quieren. nosotros ya hacemos Es que le tocó ir harina a de otro pelear costal. allá al interior del Centro Democrático para que le dieran el aval. Ah, no lo Es que quieren eso- de la bancada. Eso no fue en la Alpujarra y eso no fue en el piso 12 donde está Daniel Quintero, no, eso fue al interior del Centro Democrático donde él tuvo que ir allá a rasgarse las vestiduras para que le dieran el aval, porque no se lo iban ¿y a usted dar. cómo lo va a apoyar para el Consejo de Medellín nuevamente, Rubén? Vamos a hacer hasta lo imposible para quitarle votos a Julián. Y sabe una cosa. A Julio González Villa. Oiga. No vote por Julio González. O sea, así como decimos, este es un buen elemento, Este no. aquí también decimos, Este no. este no es buen elemento. Oiga, Rubén. Sí. Además que varios periodistas con ese tweet que usted sacó ayer en el que mostró a Julio, ahí lo tiene incluso. Pues brincó hasta el berraco. usted sí. lo tiene ahí, si quiere lo vemos. No sé si estará tienen, listico, no tienen creo. ahí. No lo montaron, creo. no lo montaron. Bueno, Insultó a los con medios ese de tweet, Pero no hay ningún problema, el lunes lo listo, vemos. pero con tranquilo. el- Se le va a dar un trato Es más, especial. para no dejar la idea mocha a Rubén. Rubén ayer presentó un tuit en el que decía o mostraba que Julio González Villa está diciendo que los periodistas finalmente éramos unos corruptos, ¿cierto? Unos ¿Por qué? burros, eran unos burros. ¿Por qué? corruptos, Lo dijo. Fleteados, 6.100 porque nos encanta la pauta millones. publicitaria, como Exacto. si uno viviera de la fotosíntesis. 6.100 millones de Tiene que pesos trabajar gratis, Rubén. de presupuesto de comunicaciones y 6.100 millones de pesos gastándosela en pauta, sabiendo que la publicidad o la propaganda institucional se hace con obras, dijo él. Muestre las obras, pero 30 años tengo yo en el periodismo. No, 30 no se tiene más. Bueno, 33. No, y de aquí para atrás Todos los días lo mismo. que está un 30. montón, hasta Ya César voy a Pérez alcanzar yo. Berrío, que cuenten hasta César Pérez Berrío hasta atrás. Javier Velázquez Yepes, cuenten hasta dónde y desde dónde. Y tienen hasta atrás. Y de aquí para adelante con los nuevos muchachos. J. Todos Enrique Ríos. Los medios independientes de Medellín, de Antioquia, de Colombia,
Del mundo. Pero además los grandes medios, Caracol, RCN, Blue Radio, la FM, Minuto 30, Semana, Teleantioquia, Gran Ciudad, Sinergia. Teleantioquia, Telemedellín, todos los medios viven de la publicidad. Y este señor dice que Que eso es ilegal. que eso es de Corrupto. alguna manera Es corrupto. Exactamente, estimular la corrupción. tipo descarado. Es descaro de verdad. Una denuncia Es penal. descaro. Entonces, los periodistas están muy ofendidos con Julián Enrique Ah, no, González sobre Villa. todo, especialmente Rubén, quien dice No, que hay que votar por él el y 29 de otros, y octubre otros. para el Consejo de Medellín. ¿Usted qué piensa de eso, Luis? No vote por Julio González. ¿Y por Lina favor. García? Claro, Lina es una vieja berraca Sí. echada para adelante, claro. Oiga, no hay Lina problema. García le dijo a Albert Corredor, alcalde, ya lo Ya está empoderada. ubicó allá en el primer cargo público de Medellín, en el piso 12. Alcalde, el primer decreto o acto de gobierno suyo debe girar en torno a 4 punticos. El primero, que me parece muy interesante, que así debería ser, bendito sea Dios, la política para que no nos metan a nosotros en el racolío. No siga peleando y polarizando. Que se recomponga entre otros las relaciones con el empresariado antioqueño. Para ninguno de nosotros nos dejan dudas de lo importante que ha sido los empresarios en Claro. la generación de empleo en la ciudad, fortalecer esa relación de universidad, Estado, empresa, pero lo que usted dice, la polarización hace daño. Tanto la de la extrema izquierda como la de la extrema derecha. Esa contención, esa peleadera no es buena. El ciudadano de a pie, yo en estos días que estuve recogiendo las firmas y uno le pregunta a los ciudadanos, venga, ¿usted qué es lo que necesita? Y dicen, vea, que dejen de pelear y nos resuelvan los temas fundamentales. Entonces, pues, una solicitud puntual fue esa, que su primer acto de gobierno sea recomponer las relaciones con el empresario antioqueño y dejar las peleas, que yo creo que en los dos extremos se han suscitado de una manera aguda y lleva precisamente a este tipo de situaciones. Ya la están pagando ustedes, pues, porque si les dan una pauta publicitaria, entonces que si usted está haciendo política, ¿cómo la está haciendo? Que si tiene burocracia o no tiene burocracia. Entonces, esa polarización no le sirve a Medellín y no le sirve al país. ¿Me permiten un comentario? Adelante. Nuestro amigo David Suárez Tamayo Sí. hace como una especie de especulación desde la parte de cómo estaría conformada la Y lista la del hizo Consejo de buena. Medellín. La hizo así. ¿La lista de qué, perdón? o las Consejo, curules? Los curules del Consejo, que son 21. Entonces ya. él dice, ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedarían? Que Fico con Creemos pondría 5. Que Centro Democrático podría poner 4. Que Albert Corredor podría poner 3 curules. O sea, le da importancia a Albert Corredor y a todo su equipo. Ajá. A Medellín nos une. Cambio Radical y la U podrían poner 2 concejales. Juan Carlos Upegui podría poner 2 concejales de Independientes. El Partido Liberal 2. El Partido Conservador 2. Y bueno, dicen que el segundo alcalde 1. Sí, claro, el que claro, quede el que segundo quede. sería una Sí. curul. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo en eso soy muy pragmática. A mí me gustan las cifras y las estadísticas, Roger. Recordemos que el umbral en las elecciones de 2019 quedó en 18.000 votos y la cifra repartidora en 22.900. Yo creo que la cifra repartidora en estas próximas elecciones puede estar entre 25 y 26.000 votos. Entonces, con lo cual... Y en un movimiento por finas, ¿cómo queda ese casi? Lo mismo, la cifra repartidora queda igual y qué es lo que uno potencia o qué es lo que uno piensa. Hombre, en un escenario como el nuestro, donde se ha hecho un ejercicio de tantas firmas, que no estoy diciendo que sean votos, pero pues hay un trabajo de estructura. Él presentó 330.000, nosotros 126.000, son más de 450.000 firmas. Hombre, si no tenemos 50.000 votos... Pero ¿cómo funciona para entendimiento? Pero entonces según eso ustedes pondrían por ahí entre 4 y 5 concejales. No. Digo es que de los 450 o 500.000 votos, no Sí. tenemos el 10% de las firmas, no tenemos el 10% en votos, 50.000 O sea, votos. Usted podría poner dos 3 curules como dice David Suárez. Yo lo Espera, sostuve venga, hoy. ahí está el ejemplo. Eso es lo que quería, un ejemplo para nuestros internautas antes de que acabe el programa. Entonces, por ejemplo, el movimiento Medellín nos une, Sí. que lidera Lina García Gañán, Ajá. sacaría, supongamos, 45.000 votos. Sí, ¿Cierto? no, para sacar para sacar 2 curules necesita 50.000 Ajá. votos, para Por sacar eso, 3, por eso. 75.000. O sea que el caso está muy bueno, alto. bueno, por Porque eso, por aquí eso. había, Esa aquí es la había concejales de explicación. 5.000 votos y de 8.000 Lo votos. que pasa es que entra a jugar el residuo, Venga, pero es la suma de los venga el votos ejemplo, venga el totales de ejemplo la concreto. lista. Usted me está diciendo que si de 450.000 firmas que consiguieron no tienen el 10%, están llevados. Supongamos pues, que sacan 45.000 votos. ¿Qué pasa con esos 45.000 votos teniendo en cuenta que usted dice
18.000 votos es el umbral. Fue en las pasadas, o sea No, que puede subir un ahora, poquito. ahora Que suba a ¿cuánto? 25.000, dice ella. La repartidora puedes subir a 25.000. La repartidora. Sí. Y la del umbral. El rasero. El umbral puede estar en 21 O sea, 22. si usted no saca 21.000 votos, no es elegida. Así es. Eso Pero es. eso es mucho. Toda la Un lista. montón. Toda la Toda la lista. lista. La suma de todos ¿Es los lista abierta o candidatos. cerrada? Cerrada. Cerrada, muy bien. Es la suma de los votos totales de la lista. Es decir, y en las preferentes se empieza a repartir por el más votado, mientras que en la lista cerrada, pues por el lugar que Ya. ocupen en la casilla. Entonces, quien quiera sacar un concejal, 2 o 3 o 4, usted estaba hablando de Centro Democrático, G4, tiene que sacar 100.000 votos mínimamente entre toda la lista para poder sacar los 4. Esa es la... Ahí está. esa Pero es- entonces usted Eso que, es bueno. con lo que dice David Suárez, así especulativamente, Yo ya habla de respeto 3 mucho- curules, yo probablemente ¿qué? Yo respeto mucho al doctor David Suárez, no he tenido nunca la posibilidad de conversar con él, pero creo que es un hombre que entiende la mecánica de la política. juicioso, sí. Es juicioso, y yo lo dije en nuestro discurso, yo creo que la pretensión nuestra, además teniendo candidato a la alcaldía propio, que es que una cosa es una lista sin candidato a la alcaldía y otra con candidato a la alcaldía, podíamos estar entre 2 y 3 curules. Mira, Yo nosotros hago hablábamos esta mañana con Albert Corredor y le preguntábamos, Albert, ¿qué le pudo haber pasado a Rodolfo Correa, que ha sido la gran víctima en esta... Es que yo no he visto que a nadie más le hayan negado las firmas. Es el único hasta el momento que conozcamos sí. que le hayan dicho que no hay otro. Y él nos decía que es que el case para las firmas tiene que ser muy alto porque el filtro es demasiado riguroso. Cuéntenos usted cómo es la experiencia con ese tema de las firmas. Es increíble la logística que tiene una recolección de firmas. Primero porque la firma, quien te firme tiene que votar en Medellín. Oiga eso, Roger, lo que usted quería saber. Tiene que votar en Medellín. O sea, Si yo voto en Envigado, no puedo debe estar firmando. Vota en Envigado, puede firmar, pero No, es pero- válida. Ajá. No es pero válida. debe estar dentro del censo electoral. Sí, señor. Dentro Tiene de- que estar dentro del censo, del municipio. Tiene que suscribir usted todas las casillas de la lista. No es que Juan Carlos me anotó a mí y yo firmé. Eso Ya. la invalida. Todo. Y lo otro es que pasa a perito grafólogo la firma para ver si coincide con su grafía de la Ay, cédula puta, de muy duro. ciudadanía. Venga, pero para Alguien me claridad de recordaba esto. que cuando uno hacía los cheques, Y- si esa firma no estaba clarita, le devolvían el cheque le cheque. devolvían. Y lo que decía Juan, ¿por qué nosotros también hicimos un ejercicio de 126.000 firmas? Necesitamos más o menos 20.000 válidas, porque la eficiencia, el margen de error Pero venga, es cuando usted altísimo. habla de la 126.000 es eficiencia- para consejo. Sí, señor. Porque la otra fue la Sí, que pues, consultó. aparte, Las 320.000 otro esas paseo. Son aparte y se recolectan la ficción legal para y eso otra que es la Pero, alcaldía. pero para y en ellos son estas 50.000 válidas, para ustedes 20.000. O sea, para 20.000. consejo Ahí está el 20.000. Sí, consejo. señor. Entonces, dentro de la efectividad está de que si usted recoge 100 firmas, le pueden salir 25 o 30 buenas, entre el 25 y el 30%. perfecto. Ahí Entonces, donde pronto margen de Rodolfo error muy, Sí, sí. muy alto. Una última preguntita. Usted que es amiga Esta- de María Paulina, Tiempo, ¿ella tiempo. cuántas recogió o qué? Porque ella sí ya la recibieron ya, ¿o Pero no? ojo, sí, y afortunada y gracias a Dios yo tengo una gran relación con Paulina y digo que es una de las mujeres importantes, interesantes y técnicas que tenemos y ojalá despunte también en esta carrera. Es que a ella le tocó antes del software también. Y alguien me El discutía, a mí software- me dijo una el fuente que software ese es- software apretó a todo el mundo. No, ese La- software me dicen que es una cosa increíble, que el margen de error es muy poquito porque antes era como aleatorio, Sí. por tomos y cogían y Eso lo dijo revisaban. Rodolfo acá. Entonces, con casi 150.000 firmas, pero por lo menos ella también hizo el cálculo. Ay, Hizo el cálculo Bueno. que era, yo creo que 100.000 firmas son Se muy nos acabó el insuficientes. tiempo, muchachos. Daniel Mauricio Meléndez Márquez dice, oye Rubén, que según Julio González, Fico corrompió al colombiano. Ah, sí. ¿Sí? Pues, ¿Y usted qué opina de votar por yo me imagino Julio que está Miguel haciendo, yo próximo? imagino que Daniel Mauricio ¿Qué? Meléndez está siendo irónico porque finalmente es lo que estábamos viendo ahorita. ¿Qué alcalde o qué gobernador no le ha, voy a ser bien prosaico, embutido plata en publicidad a los medios? ¿Qué tal Sergio Fajardo Valderrama? Toda la vida han tenido ¿Qué tal Sergio línea Valderrama? editorial, toda la vida. 196.000 millones de pesos metió Sergio Fajardo Valderrama a los No fueron 200.000 en Bogotá. por eso, 196.000 a los medios nacionales. Se nos acaba el tiempo. Un comentario final para Lina y Lina Cortico lo responde. Vale la pena seguir recogiendo firmas con todas esas exigencias que hay. Total, yo creo que es cuestión de método. Creo que el ejercicio de los grupos significativos de ciudadanos se excedió en esta elección porque creo que había más de 30 inscritos para alcaldía,
pero cuando uno lo está haciendo con rigurosidad, y en mi caso, que es mi seguro de vida para poder continuar mi carrera política, por supuesto que vale la también es pena verdad. seguir recogiendo. Rubén. Cortico, ¿tiene futuro la campaña de corredor y la suya o no? Con todo este berenjenal tanto candidato. Yo creo que hoy nosotros somos una nueva realidad política, lo decía, hoy no presentamos una lista al Consejo, presentamos un grupo significativo de ciudadanos llamado Medellín Nos Une, tenemos 5 consejeros distritales de juventud, tenemos concejal de Medellín, tenemos candidato propio, un muy buen candidato, y yo creo que estamos dentro de las opciones, Rubén. Yo voy a leer este último comentario enseguida. Muchas gracias, Lina García Gañán, hoy cabeza de lista del movimiento Medellín Nos Une, y una de las jalonadoras, precisamente, ella entra como una actriz muy importante en este proceso electoral, porque jalona fuerte con todo su conocimiento y su Tengo experiencia. comentario final. La candidatura de Albert Corredor. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias, Roger, por la invitación. ¿Qué iba a decir? Nos llega de la campaña de su amigo, yo no le voy a decir los remoquetes ni nada porque me da pena, de Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía, una foto multitudinaria de la inscripción de la alcaldía de Medellín en la De registraduría. de los dos. ¿De ¿De cuáles quién? dos? ¿De De Esteban Juan Restrepo. Carlos Upegui, de Esteban Esteban Restrepo, Restrepo. Pero es que yo no los veo a ellos como hablando como fórmula, no sé si ustedes lo han se notado. inscribieron. Yo nunca los veo a ellos hablando como fórmula. Es primera vez. ¿Cierto? Sí, es primera vez. Se inscribieron los dos, pero yo nunca los veo a ellos hablando Listo. en fórmula. ¿No he pillado eso? Juan Carlos Hurtado Sigamos Ochoa, otra ahorita. muchísimas gracias. De todas maneras, muchas gracias, Roger. Mañana empieza la Feria de las Flores. Rubén Darío de Jumea Moncada, muchísimas No, gracias. feliz siquiera ya, el lunes hablamos. Feria de las Flores Y- ya, no volvemos Feria de las más. Flores. Y Daniel Mauricio pues dice, claro que fue ironía, porque yo pregunté qué sería ironía, claro, y Julio es un atrevido, de verdad muy atrevido, la verdad es que sí. Voten por él el Muchísimas 22 de octubre, gracias. Rubén. Según Rubén, Voten por mí, no por Julio. Esa va a ser una campaña que voy a ¿Qué sacar. carta de pegó de Partir de la otra semana. este es el equipo periodístico de la Suma de los Mejores, los sumandos periodísticos. Lina García Gañán, un sumando muy importante, la invitada. El equipo técnico de Minuto 30, los sumandos técnicos maravillosos, gracias. Y ustedes los mejores. Hoy los leímos, es que ayer tuvimos problemas con la batería. Muchas gracias, chao. No lo duden, pues, somos la suma de los mejores.